Se suma a esta mesa de trabajo Lucio Gutiérrez, expresidente de Ecuador. Con él estaremos conversando sobre varios temas, en particular de los de coyuntura política. Ingeniero, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a través de Manavisión y Diario Manavita a todos los manavitas y ecuatorianos que nos están escuchando en estos momentos tan importantes sobre decisiones trascendentales que se van a tomar. Ojalá pues en beneficio de los ecuatorianos y no que vayan en contra de los ciudadanos. Ingeniero, hablando del momento que usted hace mención, pues usted reaparece en el escenario político en un momento complejo para el país, donde hay crisis de seguridad, hay desconfianza institucional y también pues el intento de una reforma constitucional. ¿Cómo interpreta usted desde el punto de vista político y social el momento actual por el que atraviesa el país? Bueno, se le ha sugerido al presidente un mejor camino, pero lamentablemente pues el presidente es caprichoso, no escucha, toma decisiones sin mayor experiencia. Por ejemplo, le decíamos que el peor camino para cambiar la institucionalidad democrática del Ecuador es una asamblea constituyente. ¿Por qué es el peor camino? Ello, porque en una asamblea constituyente nadie sabe qué va a salir. Se puede aprobar una constitución en la asamblea constituyente peor que la actual. Y el pueblo, pues el momento que hay el referéndum, posiblemente sucedería lo que pasó en Chile, van a votar en contra y se habrán perdido más de 200 millones de dólares. Porque los políticos difícilmente van a aprobar, por ejemplo, cadena perpetua para políticos ladrones. Difícilmente van a aprobar requisitos para ser asambleísta o candidato. Por ejemplo, que no tengan glosa, que no tengan grillete, que no tengan antecedentes penales. No van a querer poner una edad mínima de 25 años para arriba, por ejemplo, que son proyectos que yo presenté en la Asamblea Nacional. Están en la Asamblea, han sido aprobados por el Departamento Técnico Jurídico de la Asamblea, han sido aprobados por el Consejo de Administración Legislativa y están en la Asamblea. Y ahora que el gobierno tiene mayoría, podría aprobar esos proyectos de ley y ahorrarnos dinero a los ecuatorianos. También presenté un proyecto para reducir el número de asambleístas, justamente a menos de 80, pero con requisitos. No pueden tener antecedentes penales, no pueden tener glosas en firme, no pueden tener grillete y la edad mínima la fijaba en 25 años. ¿Por qué la Constitución de Estados Unidos dura 200 años? Porque fue elaborada por patriotas, por ciudadanos, no por políticos. Porque George Washington, Adams, etcétera, los que lucharon por la independencia de Estados Unidos, del Reino Unido, no eran políticos, pues. Y ahí se hizo y luego se aprobó la Constitución. ¿Por qué las constituciones en el Ecuador no duran? Porque son hechas por políticos, porque los políticos no buscan el beneficio de la ciudadanía, sino su propio beneficio. De ahí que, al menos la propuesta nuestra desde hace unos 15 años atrás, es que el Ecuador sí necesita una nueva constitución, necesita un nuevo código orgánico integral penal, un nuevo código de la democracia, pero aprobados por el pueblo ecuatoriano en una consulta popular. Es decir, el gobierno socializa una nueva constitución, puede ser tomando como base la constitución de 1998, se la mejora, se la actualiza, se la socializa con todos los sectores, la CONAIE, jubilados, pequeños empresarios, comerciantes, universidades, etcétera. Y entonces, una vez que haya un consenso mayoritario de la ciudadanía, se la saca a consulta para que el pueblo, con su voto, apruebe esa nueva constitución, apruebe un nuevo código orgánico integral penal, por ejemplo, con cadena perpetua. Pero bueno, en el hipotético caso de que vayamos a una nueva asamblea constituyente, también será el pueblo ecuatoriano el que tendrá que volver a las urnas para decidir si el contenido, lo que se ha elaborado, pasa o no pasa, lo aprueban o no. Así es, pero difícilmente, repito, primero por el bloqueo que va a haber, y segundo, difícilmente políticos que vayan a la asamblea van a aprobar, por ejemplo, que los candidatos no tengan glosa, no tengan grillete, no tengan antecedentes penales. Va a ser eso muy difícil. Entonces, no estamos ganando mucho el beneficio del Ecuador. Va a ser muy difícil, por ejemplo, que para que vengan inversiones productivas, para que vengan capitales al Ecuador, se le convierta a nuestro país en un centro financiero internacional. Los banqueros van a meter el dinero, van a obstaculizar y difícilmente se van a aprobar cambios de esa naturaleza. Estos cambios solamente los puede aprobar el pueblo, porque el pueblo
es el único que lucha y salva al pueblo. Y si la asamblea constituyente no es el camino, entonces ¿cuál es el camino, ingeniero? El camino es el que nosotros le hemos sugerido al presidente de la República, pero él no escucha. Le habíamos sugerido que el gobierno elabore una propuesta de constitución en base a la de 1998, que se la socialice con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. Y una vez que el pueblo esté mayoritariamente de acuerdo con esa nueva constitución, someterla, es así, a una consulta popular para que la apruebe el pueblo. Solamente ahí van a haber cambios radicales, cambios trascendentales que vayan en beneficio de los ecuatorianos. Pero, que ingeniero, que la economía vuelva a crecer cerca del 9%, como creció, por ejemplo, en nuestro gobierno, para que el Ecuador vuelva a ser uno de los países que más inversión extranjera reciba. En nuestro gobierno, aquí en el Ecuador, se invertía más que en Colombia, más que en Perú, inclusive más que en Chile y más que en Argentina. Luego del gobierno nuestro hubo una debacle y el Ecuador es uno de los últimos países en recibir inversiones. Entonces sí necesitamos cambios trascendentales y esos cambios solamente pues lo puede hacer la ciudadanía, solamente los puede hacer el pueblo. Difícilmente en una asamblea constituyente se van a realizar esos cambios. Sin embargo, no deja de ser una alternativa, no deja de ser una oportunidad y es por eso pues que Sociedad Patriótica votó dentro de la decisión afirmativamente para la posibilidad de la asamblea constituyente. Pero en lo que sí hemos sido muy radicales, hemos propuesto que el pueblo ecuatoriano no apruebe eliminar el financiamiento para la capacitación política de los militantes de un partido político. Porque el gobierno aquí le miente al país. El gobierno dice que va a eliminar el financiamiento a las campañas políticas. Eso es mentira. No hay financiamiento a las campañas políticas. Cada candidato actualmente se financia su propia campaña política. Eso ha sido antes, eso es ahora y eso debe continuar. En eso estamos completamente de acuerdo. Si alguien quiere hacer política, tiene que costarle. Lo que el gobierno quiere eliminar es lo que se llama el Fondo Partidario Permanente, que es un fondo exclusivamente para capacitación y formación política, para el funcionamiento institucional de la organización. Es decir, la organización puede tener pues sedes en las diferentes provincias para capacitar a la gente. Por ejemplo, nosotros vamos a Manabí, a Puerto Viejo, necesitamos tener una sede. ¿Quién la va a pagar? Se la paga con el Fondo Partidario Permanente, porque no se puede capacitar a la gente en el parque o en la calle. Hay que capacitar pues en un local y para eso es el Fondo Partidario Permanente. Se ha atacado que se ha mal utilizado el Fondo Partidario Permanente. Sí, puede ser, pero si es que se ha mal utilizado, ahí entra la Contraloría glosa ese mal uso del fondo partidario y se recupera el fondo partidario. En cambio, lo que hace el gobierno, condonar deudas millonarias a los deudores morosos más ricos del la país. Copa Ecuador Ecuabet DirecTV. 1.300 millones de dólares a los deudores morosos más ricos del país. Banco Pichincha, Banco Guayaquil, operadora de telefonía celular Claro, el propio presidente Noboa, etcétera, etcétera, a los más ricos del país. Esa plata nunca se recupera. Y por eso justamente quieren eliminar a la oposición, para que nadie les fiscalice, para ellos mandar leyes para privatizar el IES, privatizar el BIES, para condonarse deudas, etcétera, y que nadie les fiscalice. Y esos miles de millones de dólares que se condonan, eso sí no se recupera jamás. Y ya van bordeando los 10.000 millones de dólares que se han condonado los deudores morosos más ricos del país, porque siempre son los mismos. Siempre es la Corporación Noboa, siempre es Banco Guayaquil, siempre es Banco Pichincha, siempre son las operadoras de telefonía celular, algunas que ni siquiera son ecuatorianos, como Claro, por ejemplo. Ahí están los más ricos del mundo. A ellos les condonan deudas. La pregunta es, ¿cuándo le condonan al pueblo? ¿Cuándo le condonan a un pequeño emprendedor? ¿Cuándo le condonan a la clase media? La clase media lo único que hacen es caerle con más y más impuestos para cubrir el dinero que los ricos no pagan. Ingeniero, entonces, como para ir puntualizando, a ver, ustedes no están de acuerdo con el tema de eliminar el financiamiento a los partidos políticos, tampoco con la instalación de una nueva asamblea constituyente, sí están de acuerdo con la reducción de asambleístas, y en cuanto a la instalación de las bases extranjeras, ¿cuál es la postura? A ver, nosotros, el Partido Sociedad Patriótica, no es, como lo hemos dicho,
ni ciego opositor al gobierno, que todo le dice no, ni tampoco pues es un ciego que todo le dice sí al gobierno. Nosotros aprobamos apoyar dos preguntas: la instalación posible de bases militares en el Ecuador, pero que ojalá no sea en Galápagos, porque ahí sí nos vamos a oponer. Sería terrible que se quiera instalar una base militar en Galápagos. Y también apoyamos la posibilidad de la Asamblea Constituyente, sabiendo que es el peor camino para reformar una constitución, pero en todo caso es una alternativa, es una oportunidad. Y nos oponemos de manera tajante a eliminar el financiamiento para capacitación política a nuevos jóvenes, a nuevos militantes, y también nos oponemos de manera tajante a la propuesta totalmente, no sé pues cómo calificarla, pero totalmente nociva, de reducir asambleístas sin requisitos, porque con la propuesta del presidente de un asambleísta por provincia y uno más por 400,000 habitantes, vamos a tener menos de 80 asambleístas. Sí, se reduce el número de asambleístas, pero lo importante no es solamente reducir el número de asambleístas, sino también elevar el nivel, elevar la calidad de los asambleístas. De ahí que, por ejemplo, la propuesta que yo presenté en la asamblea es de 2 asambleístas por provincia y uno más por cada 500,000 habitantes. Y llegamos a los mismos asambleístas, menos de 80, pero con requisitos. No pueden ser candidatos gente que tenga GLOS, antecedentes penales, gente que tenga grillete, y la edad mínima la estamos fijando en esa propuesta que está ya casi 2 años en la Asamblea, en 25 años. ¿Y por qué más nos oponemos? Porque 11 provincias van a quedar en manos de la delincuencia organizada, de la minería ilegal, del narcotráfico. Son las 6 provincias amazónicas en donde hay más minería ilegal, en donde hay más narcotráfico. Provincias importantes como Galápagos mismo, como Santa Elena, como Bolívar, Carchi, Cañar, van a quedar con la posibilidad de un solo asambleísta. ¿Y en dónde está la participación de la oposición o de las minorías? Ese candidato financiado por los narcos va a ganar. O cualquier otro candidato a lo mejor gana y el gobierno fácilmente lo puede comprar a ese candidato. Y esa provincia se queda sin representación. Por eso es que estamos en contra de esa forma de reducir el número de asambleístas. ¿Cree que de pronto sí existe una verdadera intención de reformar el país o se trataría simplemente de una jugada política? Y se lo pregunto a ustedes de la experiencia, ¿no? A ver, definitivamente es una jugada política del presidente de la República, porque él pues se basa solo en encuestas y obviamente pues la población quiere ahorrar dinero y que se elimine el financiamiento a las campañas políticas. Ahí viene la mentira. Como decía hace un momento, no se va a eliminar el financiamiento a las campañas políticas porque nunca ha habido. Lo que se quiere es eliminar el financiamiento o el fondo partidario para capacitación política, para que aparezcan nuevos líderes políticos del pueblo. Ya no va a haber para capacitar, ya no, porque no se puede capacitar en el parque o en la calle. En las 24 provincias del país, los partidos políticos que cumplen requisitos, porque no es a todos, solo los que cumplen requisitos de ley, reciben el fondo partidario permanente y pueden tener sus sedes en las 24 provincias del país, repito, para capacitar a la gente. El presidente dice que no se debe financiar las campañas políticas, eso estamos de acuerdo, que cada candidato debe pagarse su campaña, en eso estamos de acuerdo, y así ha sucedido y así va a seguir sucediendo. Voten sí o voten no en esta pregunta. Y también es totalmente política, populista, la propuesta de reducir el número de asambleístas sin requisitos. No ganamos nada, porque van a ir los mismos que hoy están en la asamblea y no aportar nada en beneficio del país. En definitiva, no va a haber un cambio profundo, que es lo que los ecuatorianos estamos aspirando. Y, por ejemplo, poniendo el caso de Sociedad Patriótica, a nosotros no nos entregan el fondo partidario 9 años. Es decir, no estamos respirando por la herida. 9 años. Nosotros hemos competido en las últimas elecciones sin la posibilidad de tener sedes en las provincias para capacitar a nuevos militantes. Son 9 años. ¿Y cómo han manejado hasta ahora o todo ese tiempo el financiamiento del partido?
Bueno, es una situación realmente muy difícil, por eso no tenemos sedes en varias provincias del país. Por ahí en una que otra que el director pone su propia sede a su propio costo, pero la situación es bien difícil, es bien precaria. Y eso es lo que quiere el presidente, que ya no se dé recursos para capacitación política. Entonces va a ser muy difícil que un partido político popular pueda subsistir, porque mantener sedes en 24 provincias del país cuesta, y no es una cantidad inmensa de plata que se entrega para capacitación política. Por ejemplo, para nosotros deberían entregarnos alrededor de $300,000, que no nos entregan. Pero ecuatorianos, si dividimos los 1.300 millones de dólares que el presidente perdonó a los deudores morosos más ricos del país, para, en este ejemplo, los $300,000 que deberían darle a Sociedad Patriótica para capacitación política, se requieren 4.300 años, no entregar los 300,000 cada año, en este caso a Sociedad Patriótica, para llegar a los 1.300 millones de dólares que el presidente Noboa perdonó a los deudores morosos más ricos del país. Y si solamente tomamos los 98 millones que el presidente, en una decisión totalmente antiética, se condonó, mal utilizando el poder, dividan 98 millones para 300,000, se necesitan 233 años para recuperar lo que el presidente debería pagarle al pueblo ecuatoriano. Entonces, no son cantidades así absorbentes, no son cantidades inmensas, son cantidades pequeñas que tiene que controlar el CNE. Repito, si alguien mal utiliza el fondo partidario, ahí viene el control del CNE, y la Contraloría glosa a ese partido político y esa plata se recupera. Mientras que los 98 millones que el presidente se autocondonó, o los 1.300 que perdonó a sus amigos, eso no se va a recuperar jamás, porque se aprueban leyes para legalizar este robo, se aprueban leyes en la Asamblea Nacional. Quieren eliminar a la oposición para seguir apoyando en la Asamblea estas leyes. Por supuesto que esta ley que se aprobó, yo voté en contra. Y les dije, este es un robo legalizado. Se le está robando al pueblo ecuatoriano. Simplemente aprueban una ley. Es como que a alguien se le ocurre aprobar una ley para que las violaciones no se sancionen. Ya, pues hay la ley, la violación ya no se sanciona porque se aprobó la ley, pero no deja de ser un delito execrable la violación. Igualmente porque aprueban una ley para remisión de intereses, así le ponen el nombre, y esto la gente no se entera, no deja de ser un robo, no deja de ser un acto de corrupción. ¿Se estarían repitiendo patrones de otros gobiernos, de otras administraciones? Sí, mire, el único gobierno, pero me costó el puesto, que no condonó deudas a los deudores morosos más ricos del país, y que más bien yo incauté bienes a 190 deudores morosos, entre ellos al señor Juan José Pons, entre ellos al señor Agustín Febres Cordero, hermano de León Febres Cordero. Fui yo el único que no ha condonado deudas, el único presidente que tuvo las agallas para encarcelar a 5 banqueros ladrones del Fondo Partidario Permanente fue Lucio Gutiérrez, y el único que ha recuperado dinero robado por los banqueros cuando congelaron el depósito de los ecuatorianos en los bancos fue Lucio Gutiérrez. Pero justamente ahí se levanta la oligarquía. León Febres Cordero en la costa, se unió a Paco Moncayo acá en la sierra, compraron a los generales del mando militar de la época, quienes armaron toda la estrategia de traer al expresidente Bucaram y culparle a Lucio Gutiérrez. Los socialcristianos eran expertos en traer al expresidente Bucaram, 2 o 3 veces lo habían traído. Armaron el tema de la Pichicorte y le culparon a Lucio Gutiérrez. ¿Para qué? Fue una estrategia militar, ¿no? Para que alguien del sector del norte de Quito salga a protestar y los generales tener el pretexto de quitarle el respaldo al presidente de la República. Generales obviamente envidiosos, generales que no soportaban que un coronel sea presidente de la República, pero un coronel que estaba haciendo bien las cosas, un coronel del pueblo que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. No hay gobierno que tenga mejores cifras, tanto en la parte económica como en la parte social, crecimiento de la economía, reducción anual de la pobreza, inversión extranjera, generación de empleo, hasta en la producción petrolera. Yo dejé en 560,000 barriles, me hice cargo en 370,000, dejé en 570,000 barriles diarios de petróleo. Hoy no pasamos de 400,000, después de 20 años, solo
en la producción petrolera por no mantener lo que yo dejé, el Ecuador ha perdido más de 60.000 millones de dólares. Ingeniero, ¿Cómo perjudicar? usted hablaba de la repetición de patrones, pero de pronto este gobierno algo ha de estar haciendo diferente porque ha logrado cosas que otros gobiernos han querido, pero no han podido. Por ejemplo, aumentar el tema del IVA, eliminar el tema de los subsidios a su criterio o desde su óptica. ¿Qué es lo que ha hecho diferente este gobierno que sí ha podido hacer aquello que, le repito, muchos otros no han podido? Mire, este gobierno está vendiendo aquello de cuidado viene el lobo, cuidado te portas mal viene el cuco. Entonces hoy cuidado le hagamos oposición al gobierno porque somos correístas, porque viene el correísmo. Y justamente Daniel Noboa ganó por el voto anticorreísta, por el miedo de que regrese el correísmo. La gente votó a favor de Daniel Noboa y ahora sigue utilizando. Y por ejemplo a mí me tilda de correísta porque denuncio el acto de corrupción horrendo de haberse condonado el presidente de la República 98 millones de dólares y haber condonado en total 1.300 millones de dólares a sus amigos. Eso no es ser correísta. Simplemente la corrupción tiene que ser denunciada, tiene que ser enfrentada. Y ahora pues no es una elección presidencial. Entonces no es que si votamos por el no, ya viene el fantasma del correísmo. Eso es lo que ha utilizado el presidente. Obviamente pues con los recursos de los ecuatorianos está realizando una campaña desleal, una campaña antiética, porque con el dinero del 3% que nos subió el IVA, con lo que nos sube el precio de las gasolinas, el precio del diésel, con ese dinero está de alguna manera comprando conciencias al contratar a jóvenes por 3 meses de trabajo. Les dará como $1.500 del dinero que nosotros los ecuatorianos estamos aportando al país. Eso no es ético, porque esa plata no es para ganar una consulta popular, porque después de los 3 meses los jóvenes se van a quedar sin trabajo. Igualmente utiliza toda esa plata, el incremento del diésel, el incremento de las gasolinas, para darles bonos a los transportistas y que no le hagan paro. Pero y después de los 3 meses, ¿qué va a pasar? Entonces son medidas totalmente populistas que utiliza el presidente de la República. Es aquella versión de miedo de que si votan en contra viene el correísmo. No es así, señores. La corrupción hay que combatirla, venga de donde venga. Si es correísta o si no es correísta, la corrupción hay que combatirla. No podemos quedarnos callados ante casos de corrupción como el de Progen, por ejemplo. Compraron aparatos eléctricos del año 1965 ecuatorianos. ¿Cómo nos podemos quedar callados ante tamaño acto de corrupción que de alguna manera lo quieren tapar? Y esto, repito, no es ser correísta, simplemente... Independientemente, ingeniero, independientemente de que usted esté o no de acuerdo con una nueva constituyente, a su criterio, ¿qué condiciones mínimas debería de tener para que no se convierta en una herramienta más de poder, sino pues para que vaya encaminada a resolver los problemas profundos que tiene el país? Lo que debería el presidente permitir es que vayan diferentes pensamientos a la Asamblea Nacional, que vaya diferente gente, que vaya gente de la CONAIE, que vayan gente de los jubilados, que vaya gente de las universidades, que vaya gente de las organizaciones políticas. Pero el presidente quiere ir solamente gente de él y a lo mejor gente del correísmo, porque pactó con el correísmo. Pues. Nos culpa a nosotros de correístas cuando el propio presidente Noboa quiso ser candidato por el correísmo, cuando el presidente Noboa tiene en su gobierno a correístas y cuando el presidente Noboa pactó con el correísmo para el bipartidismo, para dividirse el país como que fuera una hacienda bananera. De esta quebrada para allá, administro yo estos 4 años. Los otros 4 años, el correísmo. Después regreso yo para seguir condonándome deudas, para seguir subiendo impuestos y la representación popular va a quedar prácticamente a un lado. Entonces, si no habrá una representación popular en la Asamblea Nacional, el presidente querrá preparar una constitución para tratar de privatizar todo, para tratar de llevarse todo el país, y después dirá, no, pero si está en la constitución, como ahora cuando se le reclama por qué se condonan las deudas, porque está en la ley, pero es una ley corrupta, pero es una ley como la analogía que yo hacía, si se aprueba una ley de que no se le sanciona a los violadores, de que se permita la violación en el Ecuador, eso no quiere decir que sea ético, un crimen horrendo.
lo propio. Acá es un robo, lo que están haciendo un robo legalizado. Con una ley se están robando el dinero de los ecuatorianos. Ingeniero, ya para ir cerrando este diálogo, en caso de que el domingo 16 de noviembre la mayoría de ecuatorianos se pronuncien a favor de una nueva constituyente, ¿lo veremos a usted como candidato? No sé, posiblemente no, porque no soy partidario en esencia de una constituyente para mejorar la situación socioeconómica y de seguridad del país. La primera respuesta será no. En todo caso, estamos apoyando la posibilidad de una asamblea constituyente porque no deja de ser una alternativa. Creemos que es el peor camino. Ojalá me equivoque. Ojalá, si es que hay una constituyente, se apruebe realmente una constitución que vaya en beneficio de todos los ecuatorianos, porque caso contrario, como esa constitución tiene que ser aprobada en una consulta, en un referéndum, posiblemente pues la gente va a votar no, como ya sucedió en Chile, y se habrán perdido, no sé, 250 millones de dólares, y más que nada pues la desconfianza, la frustración del país va a ser sumamente grande. Ojalá pues esto no ocurra. Simplemente estamos haciendo advertencias. Ojalá el presidente no se encapriche en tratar de hacer una constitución a su medida, y ojalá permita que en esa constitución estén los intereses de todos los ecuatorianos. Solamente así esa constitución va a durar, porque si hace una constitución a la medida del presidente Noboa, el próximo presidente puede hacer lo mismo, convocar a una consulta popular no constituyente para que el pueblo apruebe realmente una constitución que satisfaga los intereses de todos los ecuatorianos. Ante todo esto, ingeniero, ¿hay alguna posibilidad de construir una alternativa sólida desde la oposición, ya como pregunta final? Bueno, nosotros estamos impulsando lo que llamamos la tercera vía y decimos ni los unos ni los otros, porque el país se cansó de la confrontación, de la corrupción, y el país lo que quiere es solución a los graves problemas del país. Entonces, la propuesta es unámonos todos, viremos la página, dejemos a un lado nuestras banderías políticas, soy de Sociedad Patriótica, soy de acá. No, unámonos en base a la experiencia, en base a la honradez, en base al patriotismo, en base a querer solucionar los graves problemas que tiene el Ecuador. Porque en nuestro país tenemos gente muy valiosa con experiencia, alcaldes, prefectos, exasambleístas, algunos expresidentes, no importa del partido político que sean, que nos podemos unir, y justamente esa sería la tercera vía. Ni los unos ni los otros, porque han fracasado rotundamente. El presidente actual está fracasando. No hay empleo, no hay seguridad ciudadana. Nos subieron los 3 puntos del IVA y el próximo año le resta como 130 millones de dólares a Fuerzas Armadas del presupuesto. ¿Cómo va a combatir la inseguridad? Entonces son las mentiras del actual presidente. Por eso, ni los unos ni los otros. Vamos a una tercera vía con gente con experiencia, exalcaldes, exprefectos, exasambleístas, expresidentes de la República, honestos, honrados, que no tengan glosa, que no tengan grillete, que no tengan antecedentes penales. Unámonos, armemos una nueva institucionalidad, una nueva constitución, un nuevo código de la democracia, un nuevo código penal con cadena perpetua. Si no ponemos cadena perpetua para los políticos, ladrones de fondos públicos, no van a dejar de robar. Si no les sancionamos con cadena perpetua a los jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los delincuentes, el país no va a cambiar. Si no sancionamos con cadena perpetua a los violadores, a los asesinos, a los sicarios, el país no va a cambiar. Y si no les obligamos a los presos a que paguen por la comida, a que trabajen para que se rehabiliten, inclusive ellos van a pasarse vacaciones en las cárceles. Entonces necesitamos cambios profundos, cambios radicales para que el Ecuador mejore. Igualmente, no podemos seguir permitiendo que haya candidatos con glosa, con grillete, con antecedentes penales. Hay que poner requisitos para que mejore la democracia ecuatoriana, para que las leyes salgan realmente en beneficio del país. Ir a una bicameralidad, senadores con requisitos estrictos y diputados con menores requisitos, pero con requisitos. Son decisiones que van a ir en beneficio del país. Hay que reducir el gasto burocrático en el Ecuador. Nosotros proponemos pasar de 24 provincias a 4 provincias. Una provincia amazónica, una provincia de la sierra, una provincia de la costa y la provincia insular. Y de 222 alcaldías pasar a 24 alcaldías. 6 alcaldías en la Amazonía, 10
en la sierra, 7 en la costa y una en Galápagos. Y tendríamos solamente alcaldes, gobernadores para las 4 provincias, diputados y senadores y presidente de la República. Reducir drásticamente, inclusive a menos de 70 a 60 entre diputados y senadores. Entonces vamos a ahorrar recursos para invertir en educación, en salud, en infraestructura que necesitamos los ecuatorianos. Esos son cambios profundos, no pues estas decisiones y propuestas demagógicas del presidente de la República solamente para ganar una consulta por capricho, por mantener su popularidad. Era el expresidente Lucio Gutiérrez, con quien hablamos ampliamente de diferentes temas que seguramente a usted lo dejó satisfecho.